Hola a todos, voy a hablar acerca de los principios muy básicos del deslizamiento de taludes. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ustedes, nosotros todos vemos en Copeco, las noticias, todo el mundo dice el suelo se satura. Entonces uno lo que piensa es que el suelo está más frágil, digamos, o más inestable. Pero bueno, el asunto que voy a explicar es por qué el suelo está más inestable. Bueno, en todo caso, el suelo se vuelve más pesado y esa es una condición que nosotros podemos ver cuando ustedes meten ropa a la lavadora, está seca, tiene un peso, si ustedes meten la ropa a la lavadora y la sacan a medio que la lavadora no ha terminado, cualquier un jean, digamos, por ejemplo, está mucho más pesado que cuando está seco. Entonces, esa es una de las condicionantes principales. El suelo es más pesado. Por otro lado, va a depender de la consistencia del suelo, de cómo está formado el suelo, que hay una degradación en su resistencia cortante. Entonces, bueno, lo primero decimos, el suelo pasa de una condición de saturado, perdón, de no estar saturado a una condición saturada. Entonces el suelo está más pesado. Entonces cuando el suelo en su estado natural, cuando el suelo está en su estado natural, pues el talud nosotros consideramos un talud estable. ¿Y por qué está estable? Bueno, porque su resistencia cortante no se ha degradado y por otro lado, el peso del suelo en estado natural no es tal que no se da la, el deslizamiento. O sea, está estable. ¿Por qué está estable? Bueno, en todo caso, el efecto de que el suelo esté saturado va a repercutir en dos eh, conceptos importantes en el suelo. Uno es la capacidad soportante del suelo para soportar cargas verticales, pero el que nos interesa a nosotros va a cambiar la resistencia cortante del suelo. ¿Por qué va a cambiar la resistencia cortante del suelo? Porque este valor va a cambiar. Ese valor se llama cohesión. ¿Qué es la cohesión? Bueno, es una atracción eléctrica que se da entre las partículas del suelo que están en contacto con el agua. Eh, Tiene que ver con los ánodos y cátodos, perdón, pero es una cuestión de la atracción eléctrica entre las partículas. La cohesión se expresa en términos de presión, de esfuerzo, kilopascales, kilogramos, centímetro cuadrado, etc. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se degrada esa cohesión? ¿Cuál es el asunto? Bueno, entonces eso tiene que ver con la consistencia del suelo y que normalmente eso se da, bueno, no es que normalmente, esto se va a dar siempre en suelos finos, que es el problema que tenemos aquí en Tegucigalpa, por lo menos, de que tenemos muchas arenas combinadas con arcilla en nuestra zona o incluso directamente suelos arcillosos. ¿Cuál es el problema de la arcilla? Bueno, el asunto es que la arcilla, cuando tiene cero contenido de humedad, digamos, esta línea horizontal que está aquí es el contenido de humedad. A la izquierda tenemos 0%, esto está en porcentaje, en términos de porcentaje, y 100%. Entonces, cuando tenemos 0%, pues la arcilla, pensemos un suelo arcilloso, es una roca, un suelo muy duro, una roca directamente. El asunto es que nosotros vamos agregando agua porcentualmente y va a ir cambiando su consistencia, va a pasar a una fase semisólida, luego yo le sigo agregando agua, va a pasar a una fase plástica y aquí es donde empiezan los problemas, porque la fase plástica ya se vuelve moldeable. Entonces ya, digamos, si lo comparamos con la plastilina, ya es como una plastilina, nosotros le damos la forma y ahí vienen las vasijas de barro, por ejemplo, y todo eso. Entonces, pero donde viene todavía más problemas es cuando pasa a una fase fluida o viscosa, donde ya su consistencia ya no es de un suelo, sino que ya es lodo, que es más fluido que suelo, básicamente. Entonces, ese es el gran problema de que el suelo se sature, que la consistencia del suelo cambia. Y mientras más, y eso va a depender del tipo de suelo. Como les digo, nosotros acá en Tegucigalpa tenemos muchas arenas arcillosas o arcillas propiamente. Entonces eso se va a dar en esos dos tipos de suelos. Vamos a ver este efecto. ¿Y qué pasa con esa consistencia del suelo? Bueno, ya este término deja de existir y dependemos en todo caso de este otro término únicamente, que eso tiene que ver con la fricción del suelo. ¿Y qué es la fricción del suelo? Bueno, es el rozamiento entre partículas del suelo. Mientras más grande es ese rozamiento, es como lo que veíamos en física eventualmente, que hay un coeficiente de rozamiento entre partículas, entre dos cuerpos, mejor dicho, que son de diferente material, y se va a dar un coeficiente de rozamiento. Entonces, así hay para el suelo también, nosotros definimos ese, entre comillas, especie de coeficiente de rozamiento por medio de un ángulo de fricción.
que ese ángulo de fricción tenderá a ser bajo en suelos arcillosos o con componentes arcillosos. Incluso es, digamos que dependiendo de su contenido de humedad, ese ángulo de fricción es variable en la arcilla, así como lo veíamos aquí, ¿verdad? Ya, decir, cuando ya pasa su fase viscosa, pues su resistencia o su fricción entre partículas es nula porque ya es un fluido, no hay resistencia entre partículas. Entonces, para definir un poco acerca de la estabilidad del talud, bueno, nosotros lo que tenemos es una fuerza, un momento en este caso, que se va a provocar, que quiere provocarme un deslizamiento del talud. Este talud que estamos viendo aquí, este es el caso estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso estable? Bueno, yo tengo una sumatoria de fuerzas, perdón, una sumatoria de momentos, un momento, mejor dicho, que me va a crear un deslizamiento, entonces, o un volcamiento en el talud. Entonces voy a tener un momento volcante que va a ser el peso del talud en estado natural por su brazo. Y ustedes lo ven, esto me va a causar entonces un momento en este sentido. Entonces por eso lo llamo momento volcante. Pero está también la fuerza o el momento resistente. Ese momento resistente viene dado por la resistencia al corte del suelo, que como lo vimos en la ecuación de arriba es tau, la resistencia cortante del suelo. Esta que está aquí. Que como les comentaba, depende de la cohesión y de la fricción del suelo, entre las partículas del suelo. Entonces, en estado natural, el suelo tiene su contenido de humedad, digamos que no es tan variable. Lo que va a suceder con una lluvidita normal en su cambio de consistencia. Entonces, tenemos una resistencia cortante, un momento resistente que se va a dar entonces por esa resistencia cortante por el brazo. ¿Cuál va a ser el brazo? El radio del círculo. Esta es una resistencia que se da en toda esta superficie de falla. Esta línea roja, no lo puse aquí, es la superficie de falla o línea de falla. Entonces, como se da a lo largo de toda su superficie, pues sería la multiplicación de la resistencia cortante por el radio del círculo. Y eso me va a dar momento resistente. Ok, entonces, ¿qué sucede? Una vez que el suelo se satura, bueno, entonces ahí tenemos los dos problemas. Uno, que el peso del suelo ahora es mayor, porque es un peso saturado. Entonces el momento volcante va a crecer. Bueno, antes de eso, perdón. Tenemos la relación que se tiene que dar para que nosotros consideremos que este talud es estable. Entonces deberíamos saber que el momento resistente es mayor que el momento volcante para que eso se mantenga estable, el talud se mantenga estable. En todo caso, nosotros ya en términos prácticos lo definimos como un factor de seguridad y decimos entonces que yo paso dividiendo esto aquí, tengo un momento resistente entre momento volcante, yo lo defino como un factor de seguridad. Entonces lo que definimos nosotros es un factor de seguridad y bueno, para efectos prácticos nosotros decimos que este factor de seguridad tiene que ser un valor que sea arriba de 1.5. Si estamos considerando el efecto sísmico, entonces debería ser 1.2. O sea, la relación de entre estos dos valores, momento resistente contra momento volcante, mayor o igual que 1.5 al menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el suelo se satura, entonces el momento volcante crece y por otro lado se degrada la resistencia cortante del suelo porque pierde, el efecto de la cohesión se pierde, se convierte en un fluido viscoso. Hasta que eventualmente puede llegar a ser, no necesariamente tiene que pasar a ser fluido, sino que perder su resistencia hasta un estado plástico, donde ya es moldeable, donde sí ofrece cierta resistencia, pero es una fase plástica donde ya su consistencia es mucho menor. Por lo tanto, entonces también va a cambiar el efecto de la fricción entre las partículas. Entonces crece el momento volcante y por otro lado decrece el momento resistente. Entonces ese es el gran problema de la estabilidad de los taludes.